Y el Señor nos ha puesto en nuestro corazón compartir algo con ustedes, un mensaje que sabemos que para mí nos bendijo de una manera bien especial para nuestra casa. Y queremos, cuando íbamos a salir para acá, el Señor nos trajo una palabra, y a los que anotan y los que estén ahí pendientes y van a coger notas, nosotros la titulamos Milagros en casa. Milagros en mi casa. Y es porque hay veces que hay milagros que el Señor hace en la iglesia, y eso es tremendo. Nosotros fuimos testigos todos de milagros en la iglesia, y definitivamente cambia y transiciona a la vida de uno. Pero cuando esos milagros se transicionan y se transportan en la casa de uno, cuando entonces ya no es en la iglesia nada más, sino entonces empieza a pasar en la casa de uno, las cosas empiezan a transicionar, y la vida de nuestros hijos no son las mismas. Porque hay cosas que empiezan a transicionar en la vida de uno, y uno empieza a decir, oye, pero lo que pasa en la iglesia se puede pasar también en la casa. Aquellos milagros de sanidades que pasan en la iglesia, en mi casa pueden pasar. Y cuando uno lo empieza a experimentar y uno empieza a ver, oye, yo puedo transicionar aquello que se dice en la iglesia a aplicarlo en mi casa. Cosas suceden. Amén. ¿Cuántos están aquí y están conmigo diciendo, en mi casa hay una casa de milagros, hay casa de señales, hay casa de prodigios? Amén. Y esta palabra, creo que aunque es una historia que muchos de nosotros conocemos, yo quiero que usted le ponga una aplicación para lo que puedo usar para mi casa. Cómo yo puedo traer esa historia que quizás hemos conocido y quizás la hemos dejado limitada quizás a algo de una mujer sola, una mujer que quizás necesita, aquella persona que bendito está pasando por unos problemas, a algo que yo lo puedo aplicar a mi vida y que yo lo puedo usar cuando hay momentos de escasez que voy a tener en algún momento, cómo el Señor me puede impulsar a ver y a conocer algo que no he visto hasta ahora. Así que si en algún momento estás pasando por una situación donde uno cree que no tiene los recursos para alcanzar algo, ya sea recursos económicos, ya sea que estoy criando a mis hijos, yo no sé cómo va a pasar, cómo tú vas a hacer, porque de verdad necesito recursos para poder criar a mis hijos. Mis hijos son adolescentes y ahora yo no sé cómo atraerlos a la casa. Pues yo te quiero decir que esta palabra, si le prestas atención, tiene muchos secretos que te va a impulsar a ver cosas diferentes. ¿Cuántos lo creen conmigo que hoy vamos a salir edificados? Amén. Y yo quiero leer Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Yo lo voy a leer y después vamos a ir poco a poco, quizás yendo por detalles. Fíjate que dice conmigo, aquí dice, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él le temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarme a mis 2 hijos como esclavos. Si usted está escribiendo, subraya esa parte, mis 2 hijos como esclavos. Versículo número 2 dice, ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa, le preguntó. No tengo nada, contestó la mujer, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces el versículo 3 dice, entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta y vierte en las jarras de aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían jarras
y ella los llenaba una tras una. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme una jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió, y al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Yo voy a dejarlo hasta ahí. Fíjate que hay algo de esta historia que comienza con una mujer que quedó viuda. No sabemos las razones por qué quedó viuda, pero sí nos da unas características del hombre en la cual partió con el Señor. Y fíjate que nos empieza a decir, fue un profeta, estudiaba en la escuela de profetas de Eliseo, nos dice que era un servidor, porque era alguien que ejercía lo que vivía, era temeroso de Dios, era alguien que le temía agradar al Señor y hacer la voluntad, era un padre y un buen esposo. Y entonces nos empieza a dar un contexto de esta historia, pero tiene un problema la historia, y es que este hombre no había dejado herencia para su casa, y la herencia, y había una deuda que tenía la familia, y la familia, y esa deuda lo que venía era a cobrar tributos por no haberla pagado, y a quien iban a buscar era a los hijos de garantía. Y yo no sé si los padres que estamos aquí, naturales y espirituales, que los hijos y todo el anhelo y el sueño de todo un padre es que sus hijos sean mejores que uno. Y que de alguna manera aquello que uno conquistó y uno ha logrado, los hijos de nosotros nos pasen por al lado y conquisten cosas mayores que uno no ha conquistado. Amén, ¿verdad que eso es así? Pero el futuro de esta historia es que dice que un padre que era profeta ahora está comprometido, en vez de su hijo ser profeta o cargar el manto de servidor en la casa y ser alguien que se reproduzca y que aquel sueño de aquellos padres se multiplique y ven algo tremendo en sus hijos, ahora está tronchado y está siendo retado para ver el futuro y el propósito que queda a sus hijos, con la intención de ser esclavo de los hijos. Y qué tremendo es esto, ¿eh? Cuando el enemigo se lanza en contra de nuestra casa, cuando hay deudas que padres dejan de pagar, hay muchas veces que donde vienen a pedir, a cobrar, no es a donde uno, sino es a donde nuestros hijos. Y hay deudas que quizás papás que tenemos, que somos, hay cosas que uno dice, yo esto como que es mejor engavetarlo. Esta situación donde yo he tenido que estar trabajando deudas de problemas sexuales, deudas de situaciones, uno las deja pasar y la engaveta. Así como uno engaveta quizás la factura de Luma y uno la engaveta en algún sitio y si yo no la veo no la pago. Pero aquí la diferencia es que aunque estaba engavetada, había una deuda. Aunque estaba engavetada, quizás no se acordaba, pero había una deuda, y una deuda que se tiene que pagar. Y cuando el papá no la paga, a donde vienen a buscar de garantía, es a los hijos. Y yo quiero decirte que es tiempo de que nosotros los papás cerremos puertas, paguemos deudas, para que nuestros hijos no tengan que pasar lo que nosotros hicimos o de situaciones generacionales que el enemigo ha querido venir a cobrarnos, y nosotros somos los que tenemos que cerrar y cancelar esa deuda, porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario todas las cosas, y el enemigo va a querer a tratar de llevar a nuestros hijos a tratar de ver aquello que uno ha venido viendo durante tanto tiempo.
en nuestras familias, en nuestras generaciones, y ahora no lo ve, uno parece que esa factura estaba salda hasta que le vienen a cobrar a los hijos. A nosotros nos pasó una ocasión, ya aprendiendo de estas cosas, sabiendo que hay cosas que eran generacionales y en nuestra familia había muchas cosas de divorcio, de situaciones sexuales y diferentes cosas. Y cuando Rosa y yo nos conocimos, dijimos, nosotros tenemos que estar bien seguros que saldemos esas deudas y que trabajemos lo que tengamos que trabajar, porque nosotros no queremos que nuestros hijos sean expuestos a esa deuda que nuestra familia y el enemigo ha perseguido a toda nuestra familia. Y nosotros empezamos a trabajar, pero también hay cosas que no tan solo uno lo dé generacionalmente, hay puertas que también uno los abre. Y hay cosas que uno las abre que uno dice, esto como que quizás está engavetado, eso nadie lo vio. Pero un día el Señor empezó a traernos a memoria y nosotros vimos que habían facturas sin pagar, hasta que un día nosotros vimos en uno de nuestros hijos y abrimos la computadora y lo que vimos no nos gustó. El que entiende, entiende. Lo que vimos no nos gustó y el Señor nos trajo a memoria, dijo, aquí hay facturas por pagar y donde quieren venir a cobrar no es a donde ustedes, porque si lo hubiéramos identificado lo hubiéramos saldado inmediatamente, pero aquí hay facturas que donde quieren venir a que se repitan ciclos es con nuestros hijos. Y yo no sé, yo sé que esta casa es una casa y en los retiros eso se dice, yo sé que esto es una casa donde fuimos instruidos todos en eso, pero yo te vengo a decir, si hay alguien que todavía está empezando a ver cosas en sus hijos, pregunte si hay facturas abiertas de papás. Porque a veces uno se pregunta, ¿por qué mis hijos están actuando así? ¿Por qué hay puertas que el enemigo está tratando de llevar a cautiverio a nuestros hijos? Y hay muchas, uno empieza a tratar de buscar explicaciones psicológicas o yo no sé qué, pero el problema no es eso. El problema es que hay puertas abiertas que nosotros los papás hemos abierto. Y aunque le hemos aprendido y le hemos enseñado y esta casa nos ha enseñado todo ese tipo de cosas, pero yo creo que hoy es el día de verificar facturas para verificar si hay algo abierto, que a puertas que hayamos abierto, cosas que hemos visto recientemente que hayan dado una puerta abierta para algo que estamos viendo reflejado en nuestros hijos. Amén. Me gusta la historia porque en el versículo 1 la mujer deja al acreedor en la puerta. El acreedor viene a cobrarle y la mujer deja al acreedor en la puerta. Y aunque le dijeron una sentencia que viene a buscar a los hijos como esclavos, ella decidió hacer algo bien importante que yo creo que todos nosotros tenemos que hacer, que es ir a consultar lo que dice Dios. Porque hay veces que nosotros nos dan diagnósticos, nos dan cosas y nosotros lo que tendemos a creer todo lo que dice el hombre y todo lo que el enemigo ha dicho sobre nuestros hijos. Pero me gusta la historia porque la historia lo que viene a contarnos un secreto para poder agarrarnos hoy, es decirnos, ¿sabes qué? Eso es lo que dice el hombre, eso es lo que dice el sistema, que nuestros hijos van a ser esclavos, pero lo que dice Dios es más importante que lo que dice el hombre. Y esa mujer decidió buscar qué dijo Dios. Y va donde el profeta Eliseo a contarle todas las situaciones. Yo sé que tú conoces a mi esposo, yo sé que él estuvo aquí, yo sé lo tanto te amaba, cuánto te servía, pero tengo un problema, que hay un acreedor en mi casa tratando de venir a buscar a mis hijos como esclavos. Y dejó al acreedor en la puerta. Quédate ahí, que eso no es la última palabra.
La última palabra la tiene el Señor. Y salió a buscar lo que dijo Dios. Yo vengo a recordarte que si has recibido diagnóstico donde el enemigo quiere llevarse a tus hijos como esclavos, no le creas, empieza a buscar lo que dice Dios. Lo que dice Dios es más importante de aquello que te haya dicho el hombre, que tu hijo va a tener X condición, que no vas a salir, porque esa no es la verdad es lo que dijo Dios. Y nosotros tenemos que venir a buscar a lo profético y empezar a ver lo que dijo Dios en su palabra. Es que yo y mi casa te serviremos. Así que yo le creo lo que dice la palabra, no cualquier otro invento que haya dicho otra persona. Amén. Y mira el lenguaje de la mujer con el profeta. La mujer empieza a decirle el problema y el profeta viene a decirle, ¿qué tienes en tu casa? Yo no sé si a usted le parece algo como que extraña, pero yo me imagino a la mujer cuando le vino a contarle el problema, tengo un problema que mis hijos están a punto de llevarse, hay una deuda, y yo me imagino como cualquier persona que busca ayuda. ¿Y cuándo es el momento que le voy a dar mi número de ATH móvil para que me pase los chavos? ¿Cuándo es el momento que me viene a sacar la chequera y va a sacar los chavos para decirme, mira, ahora no te preocupes que aquí está el dinero completo? Pero no le dijo eso. Le vino a decir, ¿qué tú tienes en tu casa? Porque muchas veces el Señor hace eso con nosotros buscando respuestas en nuestra casa para nuestros problemas, y el Señor nos devuelve con una pregunta: ¿qué tú tienes en tu casa? Porque hay cosas que uno tiene en su casa que tienen valor, que hasta que uno no la descubre que lo tiene, entonces no la puede multiplicar, hasta que uno dice, esto que tengo tiene valor. Yo pensé que no tenía nada, pero si esto que se multiplica, Dios puede hacer grandes cosas. Y le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Si fuera una mujer latina, media malcriada, esto voy a seguir el manto de Paul, déjame ver. Si fuera una mujer latina malcriada, le hubiera dicho, si yo tuviera algo de vender de valor, ya lo hubiera puesto en clasificados online o en marketplace, pero la realidad es que no tengo nada. Después que hizo inventario en su casa, Eliseo la manda a hacer un inventario de su casa, y ella fue a hacer inventario en su casa y no encontró nada. Y hay veces que, yo no sé usted, pero yo he necesitado comprar cosas en muchas ocasiones, y cuando voy a buscar algo que yo en algún momento lo vi en mi casa, pero yo no lo encuentro, voy a buscar una herramienta y yo no creo que la tengo en algún momento, pero no la encuentro, y cuando la compro muchas veces llego a la casa y tengo 2 o 3 más de ellas. Porque hay cosas que estaban ahí, que tienen el valor, pero como uno no las encuentra y no las identifica, pues uno piensa que no las tiene. Y esta mujer tenía algo que era de valor y no había identificado el valor que tenía. Y lo tenía en su casa. Y lo tenía en su casa. Y esto nos pasa no tan solo en lo natural, muchas veces nos pasa en lo ministerial, que cuando el Señor nos quiere decir, yo sé que tú puedes hacer algo, muchas veces uno tiende a menospreciar lo que uno tiene, porque uno dice, yo no creo que yo tenga lo que se necesita para la asignación, porque esto que tú me estás pidiendo, esto yo no lo creo que sea posible, porque hay algo que está ahí. Yo sé que hay algo que yo estoy trabajando en la iglesia de alguna manera, pero yo no sé lo que cargo, así que yo no sé, y como no sé, yo no lo encuentro,
Si alguien me pregunta qué tú tienes en tu casa, podría decirle, yo no tengo nada, ministerialmente. Porque el enemigo lo que viene es a tratar de menospreciar lo que uno ha recibido para poder detener el fluir de lo que el Señor va a hacer. Y cuando tú ves ministerialmente el caso de Moisés, uno ve exactamente reflejado eso. Cuando el Señor le dice, tú vas a sacar el pueblo de Egipto, él empieza a hacer inventario de su vida, a decir, es que yo no sé hablar, yo no sé hacer las cosas, mejor tráeme a alguien porque yo no sé hablar, porque el enemigo lo que pone es exactamente eso, es que tú no sirves. Cuando tú haces inventario, uno empieza a mirar lo que no tiene y empieza a buscar el inventario negativo en vez de las cosas positivas. Y uno dice, es que yo no puedo hacer esto. Es que esto que me están diciendo, yo creo, mejor déjame pedir confirmación 7 veces antes de moverme, porque la realidad es que no tengo lo que se supone que tenga. Y mira lo tremendo de esta enseñanza. Porque en el versículo, entiendo que es el 2, ella le dice, yo no tengo nada, solo tengo, y me gusta como lo dice, solo tengo un frasco de aceite de oliva. Y utiliza la palabra frasco. Un frasco es algo pequeño. Un frasco es algo insignificante para algunas personas. Pero había algo bien interesante, que cuando uno busca el original, la palabra frasco, lo que se interpreta o lo que se utilizaba en ese tiempo, era la vasija o el frasco que la gente tenía en su casa para ungir la casa. Yo no sé si estás entendiendo, yo espero que sí, estás agarrando esto. A esto ella le llamó que tenía poco o no tenía casi nada. Al aceite que tú usas para ungir en tu casa. No tengo nada, tengo poco. Y el Señor lo que está recordando es aquello que tú piensas que tienes nada y que es poco y que esto pareciera que es poco o nada, el Señor es el que quiere usar para multiplicar cosas en tu casa. Yo te lo voy a volver a repetir. Aquellas cosas que tú pareces que piensas que es poco o casi nada, es lo que el Señor va a usar para multiplicar en tu casa y que dé hasta que sobre y abunde. Y mira lo interesante. El aceite de ungir le dijo que era poco o que lo único que tenía era esto. Pero yo no sé ustedes, pero en mi casa, ungiendo a mis hijos, nosotros vimos sanidades. Nosotros vimos provisión. En el negocio vimos cómo cosas se multiplicaban a causa de ungir cosas. Atmósferas de casas empezaron a cambiar a causa de ungir con aceite en las casas. Y yo lo que te quiero venir a recordar es que si hay algún momento has dejado de que esto pareciera poco en tu casa, es el tiempo de retomar cosas, de ungir nuevamente a tus hijos en vez de buscar otra alternativa. Es el momento de recordarte de que si tu casa parece que la atmósfera está media extraña, empieza a usar y a ungir en tu casa porque es el tiempo de cosas mayores pasar. Y que tu atmósfera, la atmósfera de tu casa empiece a cambiar y a transicionar. Si hay cosas que tú necesitas que el Señor multiplique, es el tiempo de ungir para que el Señor multiplique. Pareciera un cliché y pareciera que era de los tiempos de antes, pero esto sigue siendo efectivo. A veces que uno sustituye cosas, moderniza cosas, pero esto sigue teniendo el mismo valor. Es lo que el Señor quiere multiplicar. Es lo que el Señor quiere transicionar. Y hay algo, como estábamos mencionando,
el Señor lo que quiere es demostrarnos que con poco quiere hacer mucho. Y el Señor no puede robarnos el aceite que el Señor nos puso en un momento dado. Aquello que aunque uno cree que es poco, el Señor fue el que lo puso. Ese don, el aceite tipo del Espíritu Santo, y lo tenemos dentro, es el don que el Señor te dio de regalo. Es aquello que te dio desde la eternidad para que puedas multiplicar. Y muchas veces uno empieza a desvalorizar la vasija. La palabra dice que el Señor dio tesoros preciosos en vasijas de barro, o sea que somos vasijas. Y el Señor lo que nos está tratando de recordar es que nosotros tenemos un aceite que el Señor depositó, pero mira lo que él hace el enemigo. Café. ¿Cuántos cuando van a comprar un café le dicen, tengo el café pero no tengo la taza o no tengo el vaso? ¿Verdad que no? Si te sirven el café y pagaste $3, $5, esto lo que vale es una centavería, esto posiblemente vale 10, 20 centavos. Lo importante es el contenido de lo que está ahí, pero sin esto tú no puedes disfrutar el café. Y el enemigo lo que utiliza es desvalorizar el contenido, desvalorizar la vasija para que entonces no puedan vertir lo que está dentro. Y empieza a decir, es que, ¿para qué tú vas a ser vasija? Si en realidad tú apenas estás conociendo otras cosas, apenas tú cargas algo y como uno ve y dice, es que ni pa' pocillo llego. Mejor no vierto nada. Porque yo estoy casi seguro que nadie va a querer de lo que yo porto y de lo que yo cargo. Y el enemigo empieza a enfocarte en la vasija. Y empieza, mira atentamente la vasija. Empieza a mirarla. Mira lo pequeño que es. Mira lo poquito que tiene aceite. Esto no es nada. ¿Para qué tú vas a perder el tiempo? Total, si lo viertes te quedas sin nada. Y no es que, ¿verdad? Poniendo lo contrario. Qué bueno que esto lo que vale es una centavería para que nadie piense que la taza es mejor que lo que está dentro. Porque nadie va a comprar y va a pagar $3 o $5 por un café por el vaso vacío, sino va a buscar lo que está dentro. Y lo que nosotros cargamos es mucho más de lo que nosotros pensamos. Y el enemigo lo que quiere es venir a desvalorizar lo que tú y yo cargamos para que no sea reproducido en otros. Muchas veces el enemigo lo que viene es a decir, quizás eso lo mejor es que lo hable otro. Quizás es que mejor lo dé otra persona, porque yo lo que tengo es un pequeño testimonio, no es nada grande. Nos pone a mirar aquí. Es que yo lo que tengo es un pequeño testimonio. Si yo tuviera un testimonio de sanidad de cáncer, hubiera estado preso, hubiera estado qué sé yo qué, entonces sí, quizás el Señor me va a usar con mi testimonio. Pero yo lo que tengo es, la familia está bien, matrimonio bien, cosas bien, nuestros hijos no están pasando grandes problemas. ¿Qué testimonio yo tengo? Y empieza uno a mirar el vaso. Y empieza a mirar el frasco nuevamente. Y yo no tengo nada. ¿Para qué yo voy a hablar de mi testimonio si no es nada? Pero déjame decirte que hay tantos testimonios que uno tiene, que uno lo considera poco o lo considera casi nada, pero es el testimonio que va a sacar a alguien de donde está para llevarlo a su destino profético. Yo sé que es el tiempo, como dijeron ahorita, es tiempo de callar la boca a aquellas personas que cargan algo, porque si callan la boca, entonces hay gente que se queda sin el alimento y sin ser impulsados con el testimonio que el Señor les va a dar.
Hay gente que necesita testimonio de sanidad de cáncer, pero hay gente que necesita testimonio de cómo el Señor transformó su vida y cómo transicionó a sus hijos. Y eso uno no lo puede decir que es nada o poco, porque Dios, el mismo poder actuando a favor del cáncer, es el mismo poder que sacó a nuestros hijos de la perdición y de ser esclavos. Así que hay testimonios que hay que hablar. Es tiempo de empezar a hablar lo que Dios ha hecho con nosotros, porque eso no es poco, es mucho. Así que yo te voy a pedir que vires hacia el lado 2, 3, 5 y empieza a profetizarle con tu boca: lo que tú cargas no es poco, es mucho. Díselo por lo menos a 5 personas: lo que tú cargas no es poco, es mucho. Profetízale lo que le estás diciendo. Yo quiero quizás contarle un poquito de algo, una parte del testimonio. Y cuando el Señor nos llamó, era algo evidente, quizás ahorita voy a contar algo más, pero era evidente que el Señor nos estaba llamando para pastorear. Pero la misma estrategia que le estoy contando es la misma estrategia que empezó a trabajar con nosotros. Y uno empezó a decir: yo no tengo nada para dar. Esto es solo un frasco pequeño. Y las palabras proféticas nos seguían alcanzando y nos seguían impulsando. Dios los llamó, Dios está con ustedes, atrévanse. Y nosotros seguíamos mirando el frasco y decir: nosotros no podemos. ¿Por qué no hay otros mejores que nosotros? ¿Por qué no mandaron a Danny Hay, que tiene tanta palabra? ¿Por qué no mandaron a otras personas? ¿Por qué no mandaron a otras personas que están más calificados que uno? Porque es que uno empieza a compararse el aceite que uno carga con otros. Y yo quiero liberarte a decirte: lo que tú cargas es importante. Lo que tú cargas es importante. Y no fue hasta que aprendimos eso, es que entonces fuimos libres de decir: ¿sabes qué? El aceite, y estoy usando a Danny Hay porque es que es mi amigo, pero el aceite que carga Danny Hay, él lo tiene que exponencial, y el Señor le va a pedir cuenta a Danny Hay por lo que él carga, pero el Señor me va a pedir cuenta a mí y a mi casa y a ti y a tu casa de qué tú cargas y cuánto lo estás poniendo a multiplicar. Entonces ya yo fui libre. Decía: pues entonces cada uno de nosotros tiene una asignación y el Señor me va a pedir cuentas a mí de lo que de lo que tengo que hacer y cuánto aceite tengo que reproducirme en otro, y no voy a poder poner como excusa de que otro lo hace, porque la tendencia es mirar que hay otra jarra que tiene más aceite o otra vasija que uno parece que tiene más, y uno dice: mejor que lo haga otro. Mejor que lo haga otro que está más preparado. Mejor que lo haga otro que tiene un mejor testimonio. Mejor es que lo haga otro que tiene más conocimiento, más revelación. Y el Señor no le va a pedir, nuevamente estoy diciendo, no le va a pedir cuenta al otro, te va a pedir cuenta a ti. Y tú y yo somos responsables porque el Señor nos puso rodeados de amigos, de familiares, de gente cerca que trabajamos juntos, y te va a poner el aceite para que te viertas en otro. Y tú y yo tenemos que ser responsables de ese aceite, no echarle la culpa al otro. O llamar a Paula y decir: ¿sabes qué? Yo necesito que tú le hables al vecino mío. No, el Señor te dio el aceite a ti también. No te menosprecies. Empieza a dar a otros lo que el Señor te ha dado. Lo que por gracia has recibido, empieza a dar y compartir a otros. Porque el Señor es el que va a multiplicar el aceite. El problema no es el aceite, el problema es buscar vasijas nuevas. Y hay algo que me impresiona mucho de esta, que es otro secreto que yo creo que usted lo agarre. Es que
cuando ella fue a donde Eliseo a pedirle, a contarle la situación, Eliseo le empieza a decir una instrucción que para nosotros, seguramente para ti y para mí, es rarísima, pero es profética. Y le empieza a decir, después que le dice la necesidad, le dice, multiplica el aceite antes de recibir la bendición. Escucha bien ese secreto, porque muchas veces nosotros queremos ir a donde el Señor, Señor, dame esto, dame, Señor, necesito esto. Por favor, llena, mira la situación económica que tengo, mira la situación que tengo. Y el Señor le dio una instrucción, en vez de darle la instrucción a Eliseo, saca la chequera, empieza a suplirte, el Señor le empezó a decir, ¿qué tienes en tu casa? Multiplica lo que tienes y cuando multipliques, entonces vas a recibir la bendición. Y eso como que nos va a trastocar la lógica de nosotros, porque nos va a decir, oye, primero tengo que acordarme de los demás antes del Señor trabajar los de nosotros. Hay unas vasijas que están esperando multiplicarme para que entonces recibir la necesidad mía. El orden de Dios es diferente al de nosotros. Y nosotros pensando, Señor, si tú me satisfaces las necesidades de nosotros, entonces yo te sirvo. Si tú trabajas con mi vida, con mis hijos, si tú arreglas todas estas cosas, entonces yo te sirvo. Pero el Señor le dio una instrucción bien rara para hacer un milagro en la casa, para decir, empieza a vertir el aceite, que la multiplicación que vas a ver en tu casa va a ser tan poderosa que va a marcar tu vida, tu descendencia, las necesidades van a estar, pero primero vierte en otras vasijas. Y yo creo que no es coincidencia con lo que se habló esta mañana, de que es tiempo. Charlie Kirk tenía una asignación, pero tú y yo tenemos otra. Él tiene una asignación especial y el Señor es parte de nuestro cuerpo, es parte de ser parte de los miembros y como dice la palabra, cada miembro del cuerpo tiene funciones diferentes. Hay asignaciones que tiene una persona, hay una asignación que tiene Poli Mari Rosa que quizás no es la misma de nosotros porque estamos allá en Orlando, aunque somos del mismo cuerpo, pero hay otra, pero el Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros, no importa si tú llegaste hace poco o llevas mucho tiempo en la iglesia, el Señor quiere usarte como miembro del cuerpo para reproducirte en otros. Y no nos podemos coger como algo poco. Dios quiere usarnos. La mujer samaritana lo usó el primer día que llegó al encuentro con el Señor. Y hay otros que el Señor lo usó con mucho tiempo. Todos estamos listos para ser usados. Y me gusta la vida de Eliseo, porque la vida de Eliseo empieza a crear unas demandas a la persona que recibe el milagro. Eliseo era un hombre de la doble porción, pero aunque habían milagros que eran instantáneos, habían otros milagros que le ponía una demanda a la persona a decir, si tú crees conmigo, tú vas a recibir. Y le empezaba a decir al pueblo que tenía falta de agua, caben pozos. Si ustedes, a la magnitud de pozos que tú cabes, es la magnitud de agua que yo voy a llenar. Escucha bien esto. Si ellos cavaban 2 pozos se llenaban. Pero si cavaban 10 pozos se llenaban. Así que lo que el Señor estaba haciendo, y es el hombre de la doble porción, que empezaba a poner demandas en la persona que recibía el milagro, que necesitaba el milagro, en la base de la que tú creas conmigo que vas a recibir, yo la voy a llenar. Y esta mujer le hizo lo mismo con esta mujer. Eliseo le dijo, a la medida de la cantidad de vasijas que tú consigas, es la medida y la magnitud que yo voy a llenar. Así que puso a la mujer, de cierta manera, a ser partícipes del milagro. Le dijo, a la medida que tú tengas y que tú creas que vas a recibir, la cantidad que tú esperes recibir,
esa es la medida que yo voy a llenar. Aquí esto no se trata de tener aceite o no tener aceite. Aquí se trata de saber cuánta medida tú tienes de fe de recibir lo que Dios te ha prometido. Yo no sé si estás entendiendo, yo estoy seguro que sí. Yo sé que sí, que lo estás recibiendo, porque aún en lo natural muchas veces uno dice, yo voy a comprar una casa y si no tienes los chavos vas a buscar un préstamo y te piden un depósito, ¿verdad? Yo creo que todos hemos buscado, nos han dado un depósito para de alguna manera comprometernos a que se va a pagar. Y de alguna manera no es toda la responsabilidad del banco. Hay un dinero que tú pusiste como garantía de que tú crees que el Señor te dio y que tú abriste las puertas y que tú anhelas la casa. Y hay veces que el Señor lo hace de manera milagrosa y de momento sin dinero cosas suceden. Eso no estoy diciendo que es un estándar, pero estoy diciendo que hay cosas que uno en lo natural se compromete con cosas y pasos que uno hace para decir, yo sí sé que yo lo puedo pagar porque el Señor me prometió una casa y yo lo puedo hacer. Ahora, la situación aquí es que Eliseo tenía una demanda sobre la mujer y le dijo, la puso a multiplicar su fe y a creer que algo poco va a ser grande. Pero hay algo que me gusta mucho, porque en el versículo 3 ahí cambia el lenguaje. Yo quiero que usted vea conmigo el lenguaje. ¿Se acuerda que le dijo, yo solamente lo que tengo es un frasco? Pero ahora le dice, ve y busca, pídele a tus vecinos, amigos y vecinos, que presten todas las jarras vacías que puedan. Ahora empieza a decir algo diferente. Ella decía, lo que tengo es un frasco de aceite, y ahora le dice, ve y busca jarras vacías. Ahora, ¿cómo lo puedo aguantar aquí? Ahora esto no machea. Porque cuando tú empiezas a medir cómo esto pequeño va a multiplicarse aquí, y le dice, y busca muchas de estas, que lo que está aquí se va a multiplicar acá muchas veces. En lo natural esto no tiene sentido para nada. No tiene lógica para nada. Yo me imagino a la mujer diciendo, ¿tú crees que de esto se va a multiplicar a esto? Esto no pareciera lógico en nada, pero es que precisamente eso es lo que hace el Señor. Las cosas que no parecen lógicas es las cosas que el Señor quiere hacer. Para que uno no se enfoque en lo poco del frasco, sino que se enfoque en lo que dijo Dios, y lo que Dios dijo es importante y es lo verdadero. Ahora, hay algo bien interesante, que le dijo que busque muchas jarras, pero hay algo bien importante en el detalle. Dice, busca muchas vasijas. ¿Cómo fue? Vacías. Vete, busca a los amigos, vete, busca a los hijos, jarras vacías. Y de alguna manera, yo espero no meterme en problemas con Poli y Maricosa, pero la iglesia no ha entendido bien esto, porque lo que ha querido es tratar de llenar jarras que están medias llenas y tratar de derramar el aceite en jarras que están llenas en vez de buscar jarras vacías. Y el Señor le está diciendo a la casa, busquen jarras vacías que el Señor va a multiplicar. Si le vas a dar un aplauso, que sea fuerte al Señor. El problema no era el aceite, el problema era la búsqueda de jarras vacías. Y el aceite se detuvo cuando no encontró jarras vacías. Ahí se frizó todo, ahí se aguantó todo.
quiere decir que si nosotros buscamos más jarras vacías, el aceite sigue fluyendo y no se detiene. Si nosotros nos encargamos de buscar nuevas jarras vacías, nosotros aseguramos que el aceite en la casa nunca se detenga, sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo, porque no se trata de uno, se trata de buscar jarras vacías y de predicar el evangelio, hacer discípulos, jarras vacías. Y cada vez que uno entra por esas puertas, uno tiene que venir como vasijas vacías a recibir lo que el Señor tiene para nosotros, que nos seamos llenos. Porque el problema de nuevo no es que aquí no haya aceite, es cuántas jarras vacías está encontrando en la iglesia para poder seguir depositando y multiplicándose. Y si tú y yo llegamos por esas puertas como jarras vacías, y quizás jarras vacías, aunque llevemos tiempo, significa que tenemos que soltar un poquito quizás algunas cosas de conocimiento que tengamos, sacarlas para que el Señor traiga aceite fresco, quizás sacar un poco de orgullo, que quizás está llena la jarra de orgullo, y uno la saca un poquito. A medida que uno va sacando y empieza a traer jarras vacías, el Señor va a seguir multiplicando en otros y en otros, porque hay una necesidad de encontrar jarras vacías en este tiempo. Amén. ¿Cuántos se comprometen a buscar jarras nuevas y jarras vacías en este tiempo? Tienes una asignación de ir a encontrar amigos y familiares. Y me gusta esto, más secretos. La mamá no fue a buscar la jarra, mandó a los hijos. A los hijos que iban a estar a punto de ser esclavos, los mandó a buscar jarras vacías. Este es un tiempo, Paul y Mary Rosa nos ha enseñado a todos nosotros tantas cosas y han desbordado su aceite en cada uno de nosotros que estamos aquí. Pero es tiempo de esta casa de hijos salir a buscar jarras vacías, porque el Señor quiere multiplicar el aceite en cada uno de nosotros. Y ahorita, como decía Pastor Rey, decía, todos de alguna manera hemos sido llenados y lo que tenemos no es para estar sentados, sino es ser impulsados a nuestro destino profético. Y de esta casa habemos muchas jarras que hemos salido de esta casa para una asignación, pero tenemos que buscar jarras vacías nuevas allá donde estamos para seguir multiplicando el aceite que comenzó con unos padres de esta casa. Y el Señor está queriendo seguir multiplicando el aceite, buscando jarras vacías. Así que yo no sé si has encontrado jarras recientemente y no me tienes que contestar, pero yo te pregunto, ¿cuánto hace que no busco una jarra nueva? Al inventario. ¿Cuándo fue la última vez que le buscaste a algún amigo, un vecino, una jarra nuevecita? El silencio me dice que estamos por ahí. Es tiempo de retomar nuestra asignación de buscar jarras vacías. El Señor está acelerado en los tiempos. Y el Señor está buscando que la novia se prepare, buscando jarras vacías para multiplicarse en otros, para salvar a tanta gente que necesita de un mensaje. Y algo que me gusta mucho de la historia, y creo que estoy terminando, es que dice, a puerta cerrada, el aceite pasó y se multiplicó. Y esto me llena, hay mucho para estudiar ahí. A puerta cerrada. A puerta cerrada, la experiencia que tuvieron esos hijos, a puerta cerrada, es una experiencia que le marcó la vida a esos niños para siempre.
Quizás si fuera en el tiempo moderno, quizás estaríamos, yo me imagino a los niños viendo cómo el aceite de algo pequeño se multiplicaba y el aceite, quizás si fuera el tiempo moderno, lo hubiera hecho un live en TikTok, en qué sé yo qué. Mira lo que está pasando. Pero el Señor dio instrucciones que era puerta cerrada, donde las redes sociales no se enteran, pero tus hijos se enteran. Donde las cosas no las tenemos que publicar, pero nuestros hijos se enteran. Donde hay cosas que están pasando, milagros sobrenaturales, que nuestros hijos son los que se enteran a puerta cerrada. Y hay veces que el Señor quiere que milagros pasen en casa, pero para eso tenemos que cerrar la puerta y pedirle al que el Señor multiplique el aceite y que nuestros hijos sean los testigos de los milagros y las cosas tremendas que el Señor está haciendo. Es a puerta cerrada. Pero a puerta cerrada es que el Señor te va a ver a ti como sacerdote de tu casa, como padre y madre que le creen al Señor, haciendo movidas proféticas, aunque sean raras, pero son las necesarias. Recuerdo que en un momento dado, cuando uno de nuestros hijos estaba siendo acariciado por el mundo, el Señor nos dio a través de una palabra profética: vete y búscate una barra y empieza a establecer en tu casa y establecer en el cuarto de tus hijos lo que el Señor dijo desde la eternidad. Y nosotros fuimos y cortamos un palo, buscamos un palo y empezamos a declarar, mientras nuestros hijos se iban, empezamos a declarar: lo que Dios dijo sobre nuestros hijos se va a cumplir. Aquella promesa que salió desde el principio, lo vamos a ver. Y empezamos a establecer, parecía locura, pero funcionó. Ante los ojos de uno parecía locura y creer que algo así podría ser, porque es que lo profético no tiene lógica la mayoría de las veces. Empieza a retarte la lógica, empieza a retarte el conocimiento y empieza a darte instrucciones que parecieran que fueran extrañas, pero era Dios que lo estaba haciendo. Yo le voy a pedir a mi esposita que pase por aquí porque hay algo que yo quiero compartir con ella. El resto, le prometo, denos 10 minutos más y no le vamos a coger más tiempo. Pero yo quiero compartir con ella quizá un poco del testimonio y algo que yo creo que el Señor me ponía como peso, que hay gente que quizás estén pasando por situaciones quizás económicas, quizás de manera con situaciones con los hijos, quizás retos en promesas que el Señor ha dicho y no las hemos visto. Pero yo quiero quizás compartir unos minutos algo de nuestro testimonio, que yo estoy seguro que va a bendecir a 2 o 3. Aquellos que agarran esa palabra, agarran ese testimonio, y recuerden que un testimonio no es para decir cuán grande somos por lo que nos pasó, sino cuán grande es el Señor que hizo y por su misericordia llegó a tiempo y nos bendijo de una manera bien especial. Hace alrededor de 10 años el Señor nos dio una palabra en la cual nos estaba retando, porque como dijimos al principio, el Señor nos había traído una casa, nos había retado, nos había traído, teníamos negocio, tenemos casa, tenemos diferentes cosas, y nos había dado la oportunidad de trabajar en la casa. Teníamos células, trabajamos, y los pastores nos habían dado la oportunidad de trabajar y envasarnos en nuevas vasijas. Pero ya llegó el momento de que el Señor estaba retándonos a que hiciéramos pasos de fe un poco más allá de lo que sacar del comfort zone de lo que hasta ahora habíamos recibido. Y en un momento dado, los pastores decidieron invitar al profeta José Font a esta casa. Y hubo algo que nosotros ya estábamos yendo hacia la ciudad de Orlando, gente de la célula que había estado radicándose allá, y estábamos haciendo grupos en las casas. Íbamos allá
con cierta frecuencia y íbamos a establecer allá. Y cuando anunciaron eso, ya nosotros habíamos comprado los pasajes y estábamos en Orlando el día que estaba José Font, la primera vez que iba a venir aquí. Y recuerdo, quizás los que llevan más tiempo en esta casa se recuerdan y estuvieron en ese evento, pero recuerdo que como lo iban a transmitir por live stream, por internet, nosotros estábamos allá en Orlando viéndolo en una computadora, lo que estaba pasando aquí y viendo al profeta Font fluir en el don profético que él carga. Y recuerdo que en un momento dado estaba él predicando y de momento se paró por esta área y dijo, veo una rosa. Y Rosa estaba allá en Orlando y empezó a decir, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Pero en Orlando, en la computadora. Ya que usted no sabe lo que pasa. Se cae el internet y no sabemos nada de eso. Lo vimos después. Pero él siguió predicando y profetizando. Y de momento lo vimos en la transmisión, en la grabación, que él dice, no, la que yo veo es Rosa Pagán. En esta casa hay muchas rosas, pero Rosa Pagán había más que una de ellas. Nosotros no sabíamos, estábamos allá en Orlando sin internet, o sea que no nos enteramos de nada. Lo próximo es que cuando le dicen que nuestro hijo Luisito estaba aquí, lo mandan a bajar, él llega aquí al frente y le dice a Luisito, ¿tú tienes un celular? Le dice, sí, yo quiero que tú llames a tus papás. Y en ese momento nos llamó, lo próximo que supimos, después cuando dijo Josa y se fue la grabación, era que nos estaba llamando Luisito. Y dijo, Luisito, ¿qué pasó? Es que quieren hablar con ustedes. El profeta quiere hablar con ustedes. Y era Font, el profeta Font, recordándonos que el Señor no nos había llamado para ser pastores. Y aunque nosotros no lo sabíamos y nosotros nos sentíamos más pequeños que esto, el Señor dijo, voy a multiplicar algo que ustedes se tienen que multiplicar en otros. Y nosotros dijimos, yo sé que el Font carga un don profético fuerte, pero creerlo es otra cosa. Tomar el paso de fe es otra. Ahí los pastores Ivette y Eleazar nos invitan a un congreso de avivamiento en Colombia. Y nosotros, ellos iban con su iglesia y nos invitaron a nosotros. Nunca habíamos ido. Nosotros agarramos para ir para allá. Y llegamos hasta allá, hasta Colombia. Y nos sentamos al final del grupo de ellos. Ellos estaban sentados al frente y estaba toda la iglesia de ellos. Y nosotros sentados en la parte de atrás. Pero vino una ujier. Déjame decirle un poquito más del contexto. La iglesia habían 30,000 personas. No era una iglesia pequeña, era un congreso de pastores y de líderes. Y habían 30,000 personas. Y había un ujier que se le acerca a Eliasín y le dice, yo tengo una palabra para aquellos que están allá atrás sentados. Y déjame decirle, aquella iglesia, aunque tiene muchas cualidades, pero no es una iglesia que lo profético se mueve fuerte, pero la ujier vino donde nosotros, cuando Eliasín nos llamó, y le dije, mira, ya tiene una palabra para ustedes. Y dice, yo veo algo pequeño que se empieza a establecer. Y a medida que ustedes le crean al Señor, el Señor va a seguir multiplicando y multiplicando en otros. Y algo pequeño el Señor va a seguir aumentando. Y nosotros diciendo, yo no sé, ¿verdad? Pero nosotros estamos con la gente de Puerto Rico. Yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer. ¿Será que nos va a dejar en Puerto Rico? Y nos dice, y para que veas lo que el Señor le está diciendo, la iglesia está en Orlando, Florida. Nosotros en Colombia, con el grupo de Puerto Rico, y nos vino a recordar una vez más que el profeta José Font no había visto lo que era. El problema es
que para nosotros tomar un paso de fe era demasiado difícil creer, porque nosotros estábamos dejando familia, estábamos dejando una iglesia, estábamos dejando tantas cosas, negocios, estábamos dejando tantas cosas de creerle al Señor, pero habían dos cosas que eran bien importantes para nosotros en lo lógico, y era decir, nosotros tenemos 2 casas, que estamos pagando 2 casas, mudarnos para allá significa que tenemos que pagar una tercera casa. Lo lógico es que tenemos que vender una o alquilar una, porque es lo lógico, lo que me hace lógica a mí es eso. Pero tenemos otro problema más, que es que nuestros 2 hijos, ya Luisito estaba casado, nuestros 2 hijos más pequeños, el enemigo lo estaba acariciando para que fueran esclavos del sistema del mundo. Y las primeras cosas eran más fáciles, que el Señor multiplicara, no sé cómo lo iba a hacer, pero lanzando de fe, nosotros habíamos visto muchos movimientos de fe, de creerle al Señor, de cómo en lo económico el Señor había multiplicado cosas, pero dejar a nuestros hijos en Puerto Rico acariciados por el sistema del mundo y donde las cosas estaban, lo que nuestros ojos veían no era lo correcto. Uno decía, hacer eso es algo de ser un mal padre, dejar a nuestros hijos en esas condiciones para ir a abrir una iglesia. Eso no hace sentido. Como la mujer primero arregla las cosas de nosotros y después lo hacemos. Porque el orden y la lógica de Dios es diferente a la lógica de uno. Y ya la cosa se acercaba como un embudo, como que ya la cosa se estaba acercando. Y un día Rosa y yo nos pusimos a orar. Señor, yo necesito que tú nos digas qué vas a hacer con la casa y qué vas a hacer con nuestros hijos, porque nosotros no podemos salir de aquí sin resolver esas 2 cosas, porque no hay lógica humana que se pueda hacer. Y recuerdo que un domingo vinimos a la iglesia, habíamos orado, habíamos ayunado. Estamos, Señor, hoy sí, danos la palabra profética que necesitamos. Déjanos saber que tú vas a llevar nuestros hijos con nosotros, que tú vas a hacer algo con la casa, que tú vas a hacer algo. Y el culto se acabó y no hubo una palabra profética para nosotros. Se acabó, y los que nos conocen de mucho tiempo aquí saben que nosotros éramos los que casi cerramos la iglesia. Y nos seguimos quedándote, pero estábamos mirando a ver si Danny Hay tenía una palabra para nosotros, si alguien más tenía una palabra para nosotros, porque estábamos desesperados por una palabra, pero la palabra no llegaba hasta que casi acabando vino una profeta de esta iglesia, que no es la que coge mucho el micrófono aquí, pero es profeta, y vino y nos sentó por aquella área, que yo recuerdo estar en esa área, y nos sentó a Rosa y a mí y nos dijo, el Señor no me ha dejado dormir porque tiene una palabra para ustedes y yo quiero contarle a ustedes lo que es. Y ahora sí, ahora es que se puso bueno. Y ella dice, veo 2 tiempos. En el primer tiempo, veo que ustedes salen para establecer, y nos dio detalles de la iglesia. Veo que ustedes salen a establecer una iglesia, pero veo 2 preguntas en ustedes. Y la primera nos dice que tiene que ver con su casa. Y ahora es. Y veo ese primer tiempo donde su casa no pasa nada. Ni la van a vender, ni la van a alquilar. Yo miraba a Josa, esto no puede ser. Aquí hay algo que ella no desayunó bien. Pero era la palabra de Dios. Pero dice, pero veo otra pregunta más. Y tiene que ver con sus hijos. Y bueno, si no la pegó a la primera, la segunda sí. Y veo que sus hijos, en ese primer tiempo, no salen con ustedes y ustedes van solos. Si la primera era difícil, la segunda era peor.
Y yo le decía a Rosa, yo no sé qué decir, no sé qué pensar. Ella nos decía, pero ve un segundo tiempo en la cual el Señor, ese primer tiempo, el Señor va a trabajar con ustedes para demostrarles que el Señor es el suplidor de ustedes y no lo que ustedes puedan lograr. Y en caso de sus hijos, lo que el Señor está trabajando es que ustedes van a ver cómo este tiempo que pareciera que ustedes necesitaran estar junto a ellos, pero es Dios que se va a encontrar con ellos cara a cara y va a haber una relación personal de una manera tan especial que ustedes no lo van a ver si estuvieran cerca. Fácil es decirlo, difícil es vivirlo. Pero veo un segundo tiempo donde sus hijos salen y donde sus hijos empiezan y el Señor viene a un encuentro y el Señor viene a trabajar áreas de la vida de sus hijos donde los hijos de ustedes van a tener una relación por lo que sembraron en casa y ahora no va a ser los nietos del Señor, sino va a ser los hijos del Señor. Solamente quería añadir que cuando Fon nos llamó, él pidió hablar primero conmigo y cuando coge el micrófono me dice pastora. Y yo decía, ¿por qué él me está diciendo pastora? Él se equivocó, piensa que yo soy pastora. Y recuerdo que aquí todo el mundo se rió y lo que comentaron fue, después en el video veíamos, es que ellos no saben que son pastores y nosotros no sabíamos, aunque nos habían dado palabra, nosotros mismos nos creíamos muy poco y la palabra de pastor para nosotros sonaba demasiado grande. Y lo otro que él nos dijo, que fue lo que me sostuvo en el proceso de irnos de aquí y dejar a nuestros hijos, fue que Fon nos dijo, que fue lo mismo que a la mujer, ¿verdad? Nos dijo, la instrucción fue, el Señor les está demandando, ¿verdad? Que les sirviéramos y lo que Él nos dijo fue, no se preocupen por sus finanzas ni por sus hijos. Y con el momento difícil en el que nos fuimos, decidimos ir como la mujer, ¿verdad? A derramar el depósito que pensábamos que era poco, pero decidimos ir a derramarnos en otros, a depositarlo en otros. Y mientras nosotros nos estábamos derramando, ¿verdad? En otras personas, el Señor se encargó de personas que habían llegado a nuestras manos aquí, que habían sido nuestros discípulos, que el Señor los trajo en una condición bien difícil, a punto de un divorcio, una pareja que amamos mucho. Años después fueron los pastores de nuestros hijos y que siguen siendo pastores de nuestros hijos y son los que están constantemente pastoreando a nuestros hijos. Quería traerle ese ejemplo porque a veces uno se derrama y uno dice, Dios mío, que mucho trabajo me da a veces el discipular a otros o a veces tengo que sacrificar cosas para bendecir a otras familias, pero lo que usted no sabe es que cuando menos usted lo piense, esa persona en que usted depositó, usted no lo hace con esa intención, pero el Señor va a usar esa persona para bendecirlo a usted, a sus hijos, a sus nietos o a cualquier otra persona. O sea, derramémonos en otro porque el Señor va a usar esa persona en la que usted se derramó y va a provocar una multiplicación. Tal vez usted piensa que usted tiene un granito, pero ese granito se va a seguir multiplicando. Luisito, ¿está por ahí? ¿Está por ahí? Vente, vengan para acá. Hay algo que yo quería hacer para que ustedes vean cómo el aceite nunca se detiene. Y es para que lo puedan visualizar de una manera como el aceite se sigue reproduciendo en cada uno de nosotros. Hay cosas que se hicieron a puertas cerradas en nuestra vida que no fueron publicadas y que mucha gente no conoce, pero habían cosas que pasaban a puertas cerradas donde el Señor donde nosotros fuimos testigos de lo que el Señor hizo con nuestras finanzas, con milagros, con cosas que nosotros
jamás hubiéramos imaginado. Allá los 3 hijos nuestros empezaron a ver cómo el Señor, cómo fuimos testigos de un negocio en quiebra a ser un negocio próspero. Cómo fuimos testigos de algo que parecía como sanidades empezaron a pasar de una manera especial, de una manera como todo empezó a pasar cerrado en la casa, cerrados a puertas cerradas. Pero mira lo que está diciendo esta mujer. La mujer está diciendo que a medida que se buscó vasijas nuevas, el aceite no se detenía. ¿Cómo no se detiene? A nosotros el Señor nos dio vasijas que empezamos a buscar. Y empezamos a buscar, como decía Rosa, vasijas donde quiera, donde hay vasijas. Y allá en Orlando el Señor empezó a traer vasijas. Vamos a traer vasijas, vamos a sacar del aceite, vamos a reproducir vasijas. Pero igualmente el aceite que estaba a los de la casa, a los hijos que usted tiene en su casa, es importante que vean la manifestación de las cosas, del poder de Dios, no tan solo en la iglesia, sino a puertas cerradas en la casa. Y las cosas que pasaron dentro de la casa, solamente los que estábamos en la casa fuimos testigos. Y esa marca de lo que Dios hizo en la casa, seguramente en la iglesia, las marcas de los milagros que vemos en la iglesia nos impacta, pero las marcas que pasó cuando el mismo poder del Señor se manifestó en la iglesia, en la casa, fueron marcas que seguramente no se detienen ahí, sino que provocan que derramemos aceite en otra. Y ahora le toca una generación de que ahora, para que no se detenga el aceite, le toca a esta vasija reproducirse en otras vasijas para que el aceite no se detenga. Y aquí hay otra vasijita, lo más linda, en la cual ahora la responsabilidad a uno como abuelo sigue dando en los hijos y nietos, pero ahora le toca a ellos desbordarse en otras vasijas para que el aceite, asegurarse que el aceite no se detenga en ningún momento. Amén. Yo quiero, y termino solamente leyendo este versículo, el versículo 7. Mira lo que pasó. Si uno creía que hasta ahí había sido bueno, el 7 está tremendo. Mira que dice, cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, déjame hacer un paréntesis. Ellos habían ido donde Eliseo a buscar la respuesta de la situación y se había multiplicado, pero ahora había otro problema. ¿Qué hago con todo este aceite que se multiplicó y todas estas vasijas? Y vuelvo y te digo, la respuesta de ella fue impresionante. Ella volvió a ir a donde el profeta a buscar qué hacía con el aceite. Porque es que la primera instrucción era para algo, pero la segunda instrucción era para lo otro. Y muchas veces nosotros tenemos que ver, no asumir la segunda instrucción porque la primera se nos dio, sino tener que buscar nuevamente a la fuente, a lo que Dios dijo, ¿qué hago con este aceite? ¿Qué voy a hacer con ella? Y fíjate lo que dice en el versículo 7. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tu deuda. Y tú y tus hijos vivirán de lo que sobre. Yo no sé si estás capturando este mensaje, pero cuando todo comenzó con una tragedia, algo que iban a llevar a los hijos en prisión, que lo iban a llevar a esclavitud, pero cuando tú empiezas a buscar no lo que dice el hombre, sino lo que dijo Dios, sino uno empieza a buscar lo que Dios dijo, el Señor es capaz de multiplicar ese aceite, lo que tú pensabas que no tenía mucho, en mucho. Y en vasijas nuevas. Nosotros nos toca buscar vasijas nuevas. El problema de Dios es multiplicar el aceite. Y nosotros una vez buscas el aceite, buscas vasijas nuevas, el Señor se encarga de multiplicar. Y fíjate cómo dice aquí, vende el aceite y paga todas tus deudas. Y tú y tus hijos
pueden vivir de lo que sobre. Los que tenemos negocios, una cosa es tener inventario para vender y otra cosa es vender lo que tenemos inventario. Eso es otra cosa, porque tú puedes tener mucho lleno de inventario, pero hasta que tú no dices, Señor, ¿y cómo tú vas a crear la demanda de esto que tengo? Tú me diste cosas, ahora, ¿cómo tú vas a multiplicar aquello que tú nos diste en la mano? Vende, haz caso, regresa, multiplica y el Señor se va a encargar para que no tan solo pague la deuda, sino que multiplique. Este es el tiempo, familia, de multiplicar, buscar vasijas vacías. Este es el tiempo que si tú no crees que tienes los recursos para llevar a cabo y criar a tus hijos, este es el tiempo de cuando venga una enfermedad o cualquier cosa, tú tienes mucho, tienes un aceite, empieza a ungir a tus hijos nuevamente. Retoma lo que quizás hace tiempo que habías dejado de hacer. Empieza a ver cómo lo que el Señor ha estado diciendo en este tiempo es tiempo de multiplicar el aceite, buscando vasijas nuevas, buscando lo que dijo Dios, porque lo que Dios dijo se va a cumplir. Amén. Les bendecimos, les amamos. Gracias por esta oportunidad y declaramos que la palabra va a dar fruto al 100%.